En el capítulo anterior, todo parecía girar lentamente hacia una calma tensa. Gabriel había pedido matrimonio a Begoña, creyendo que así consolidaría su poder sobre ella, mientras Andrés continuaba hundiéndose en la búsqueda de la verdad que lo alejaba cada día más de María y del propio equilibrio que tanto necesitaba. Pero detrás de ese aparente orden, ya se gestaba una tormenta. El silencio de Begoña ante la propuesta de Gabriel fue el primer presagio. No era un sí, ni tampoco un no, era una pausa llena de dudas, de una conciencia que aún no encontraba reposo. Luz, su confidente y amiga, percibía ese temblor en sus palabras, ese modo de esquivar la mirada cuando alguien mencionaba el nombre de Andrés. Porque entre la razón y el deseo, Begoña aún no podía elegir. Mientras tanto, en la colonia, Cristina sorprendía a todos al cambiar de rumbo. Decidió quedarse, renunciar a Gras y luchar por su futuro profesional allí. José, emocionado, sentía que recuperaba por fin a su hija, mientras Irene comprendía que detrás de esa decisión se escondía algo más que ambición. Un sentimiento que aún la ataba a Luis. El eco de esa valentía femenina resonaba en todas las mujeres del pueblo. Gema, Carmen, Claudia. Todas hablaban de marcharse, de cambiar de vida, de escapar a Madrid o de quedarse a luchar donde estaban. El rumor de una nueva generación de mujeres libres recorría los pasillos de la fábrica y los patios de la colonia. Pero a la sombra de esos sueños, María sentía cómo su propio mundo se desmoronaba. La noticia del embarazo de Begoña, que al principio circuló como un comentario vago, llegó a sus oídos como un cuchillo. A ella, que había perdido la posibilidad de ser madre, le resultaba insoportable pensar que esa mujer, la misma que representaba todo lo que había querido destruir, pudiera ahora tener aquello que ella jamás tendría. Su envidia, mezclada con la tristeza y el resentimiento, empezó a envenenar cada gesto. Andrés, ajeno aún a la verdad, se mantenía firme en su investigación. Había vuelto a escribirle a Enriqueta, pidiéndole que abandonara París, convencido de que sólo así lograría que Remedios hablara. En esas cartas, escritas con la tinta de la desesperación, se mezclaban la culpa y la necesidad de justicia. Pero la respuesta nunca llegaba, y cada día sin noticias se convertía en una herida más. En el taller, Tasio colgó el retrato de su padre en el despacho, un gesto pequeño pero cargado de reconciliación. Damián lo observaba desde lejos, orgulloso y cansado a la vez. El patriarca sentía que, pese a todos los errores, sus hijos seguían intentando construir algo sobre los cimientos rotos del apellido de la reina. Gabriel, en cambio, seguía tejiendo su red. Frente a María, fingía comprensión, pero cada palabra suya era veneno disfrazado de consejo. Begoña no ha dicho que sí, le murmuró con frialdad. ¿Y tú sabes por qué? Esa insinuación bastó para desatar la ira de la mujer, que al sentirse humillada corrió a buscar a Andrés. El encuentro entre ellos fue una escena cargada de tensión contenida. María, en lugar de acercarse con ternura, lo atacó con palabras afiladas. Le habló del compromiso de Gabriel, de la indecisión de Begoña, de la felicidad que la esperaba. Andrés la escuchaba en silencio, pero su mirada, esa mirada herida y distante, revelaba una mezcla de rabia e incredulidad. ¿Por qué me cuentas esto?, alcanzó a decir con voz ronca. Porque mereces saber la verdad, respondió ella, saboreando la herida que acababa de abrir. Poco después, Andrés abandonó la casa. Caminó largo rato sin rumbo, hasta que sus pasos lo llevaron a la clínica donde trabajaba Luz. No la buscaba a ella, sino a Begoña. La vio salir, con el rostro pálido, las manos apoyadas sobre el vientre en un gesto casi imperceptible, pero suficiente para que algo dentro de él se estremeciera. No supo por qué, pero lo comprendió todo antes de que ella dijera una palabra. El aire entre ambos se volvió denso, imposible de respirar. He venido a decirte que no te cases, murmuró él, sin rodeos, con esa urgencia desesperada de quien teme llegar tarde a su propio destino. Begoña bajó la mirada, incapaz de sostenerle los ojos. No puedes pedirme eso. Él dio un paso hacia ella. Sí puedo, porque sé quién es él, y sé quién eras tú antes de conocerlo. El silencio se hizo eterno. Los segundos se estiraron como si el mundo se hubiera detenido. Begoña levantó la cabeza y lo miró con lágrimas contenidas. Andrés, estoy embarazada. El golpe fue seco, brutal, como una bofetada del destino. La respiración de Andrés se quebró. Sus labios se abrieron, pero no salió sonido alguno. Solo el ruido del corazón latiendo desbocado. De pronto, el mundo dejó de tener forma. La fábrica, la colonia, las investigaciones, todo se desdibujó.
Solo quedaban ellos dos, frente a una verdad imposible. Begoña dio un paso atrás, temerosa de su reacción. No tenía intención de decírtelo así, susurró. Pero Andrés, con la mirada fija en ella, apenas podía entender. En sus ojos se mezclaban el amor que nunca murió y el dolor de saber que lo había perdido para siempre. ¿Es de Gabriel?, preguntó con voz temblorosa. Ella no respondió, y en ese silencio, la respuesta fue más cruel que cualquier palabra. Mientras tanto, Gabriel contaba a María su nuevo plan para destruir la fábrica. La escena, breve pero reveladora, mostraba su verdadera naturaleza. La de un hombre dispuesto a quemar todo lo que no puede controlar. María lo escuchaba, pero en el fondo, algo en su mirada parecía dudar por primera vez. Porque incluso ella, en su amargura, comenzaba a temer el poder del odio que había ayudado a alimentar. El aire en la colonia parecía distinto aquella tarde, más pesado, más espeso, como si el mismo cielo compartiera el secreto que acababa de salir de los labios de Begoña. Ella regresó a casa sin rumbo, con el corazón latiendo al ritmo de un miedo nuevo. No era solo el temor a la reacción de Andrés, sino al espejo en el que tendría que mirarse a partir de ese momento. El embarazo, lejos de ser un motivo de alegría, era la frontera entre su pasado y el futuro que aún no sabía si quería. Luz la esperaba en el consultorio, preocupada por su ausencia repentina. Al verla entrar, comprendió sin necesidad de palabras que algo grave había ocurrido. La joven doctora cerró la puerta, se acercó y, en voz baja, le preguntó qué le pasaba. Begoña se derrumbó, no hubo gritos ni dramatismos, solo lágrimas silenciosas que caían sin pausa sobre sus manos. Andrés lo sabe, murmuró. Luz se quedó inmóvil unos segundos antes de sentarse frente a ella. ¿Y qué te dijo? Nada, pero lo vi en sus ojos. Fue como si el mundo se le derrumbara. Luz respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Sabía que, detrás de ese silencio de Andrés, se escondía un torbellino de emociones imposibles. Amor, culpa, ira, y una tristeza tan profunda que ni el tiempo podría borrar. ¿Y tú qué sientes, Begoña?, preguntó, con esa calma que solo se tiene cuando se ha visto demasiado dolor en los demás. Siento que he cometido todos los errores posibles, y que aún no he terminado. La confesión fue como un suspiro largo que se perdía en la habitación. En ese instante, Luz comprendió que su amiga no dudaba por miedo al qué dirán, sino por el peso de un pasado que no lograba enterrar. Andrés no merece sufrir más, y Gabriel no entiende de amor, solo de posesión, añadió Begoña con una voz tan tenue que apenas se oía. Y sin embargo, estoy atrapada entre los dos. Mientras tanto, en otra parte de la colonia, Andrés vagaba sin dirección. Caminaba por las calles empedradas con el abrigo desabrochado, sin notar el frío del atardecer. Cada paso resonaba como un eco de lo que acababa de escuchar. Estoy embarazada. Aquellas dos palabras le golpeaban una y otra vez en la cabeza, hasta volverse insoportables. No sabía si llorar, gritar o simplemente desaparecer. Llegó hasta la orilla del río, donde solía ir de niño con su hermano Jesús. El sonido del agua le devolvió imágenes que creía olvidadas. Begoña riendo, Julia pequeña corriendo entre los juncos, el reflejo del sol en el agua, la promesa de una vida que nunca llegó a cumplirse. Cerró los ojos. ¿Por qué tenía que ser así?, murmuró. El viento se llevó su voz, como si la tierra misma se negara a escuchar su dolor. En su casa, María esperaba. Había intentado mantener la compostura, pero la tensión en su rostro la traicionaba. La culpa empezaba a hacer mella, aunque no lo admitiría jamás. Cuando escuchó la puerta abrirse, fingió estar leyendo. Andrés entró, exhausto, con la mirada perdida. Ni siquiera la miró. ¿Dónde estabas?, preguntó ella, intentando sonar casual. Él no respondió. Se sirvió un vaso de agua, bebió lentamente y, sin mirarla, dijo: «Tú lo sabías, ¿verdad?». María palideció. ¿De qué hablas? Del embarazo de Begoña. El silencio que siguió fue una sentencia. Andrés dejó el vaso sobre la mesa con un golpe seco. No me digas que lo dijiste para protegerme. No me proteges cuando usas el dolor de los demás para herirme. María intentó responder, pero la voz no le salió. Andrés, sin gritar, añadió: «Te he cuidado, te he respetado, incluso cuando mi corazón estaba en otra parte. Pero tú solo querías verme arrastrarme por dentro». Y sin más, salió de la habitación, dejando tras de sí un vacío imposible de llenar. María se quedó quieta, con la respiración entrecortada. Por primera vez, las lágrimas le cayeron sin poder contenerlas. La rabia que la había sostenido se disolvía ahora en un llanto amargo. En el fondo,
Sabía que había cruzado una línea. Sabía que ese matrimonio, sostenido durante tanto tiempo por el miedo y la costumbre, acababa de romperse sin remedio. A pocos metros, en la fábrica, Gabriel observaba el reloj mientras esperaba a María. Había planeado reunirse con ella para discutir ciertos asuntos pendientes. Cuando la vio llegar con el rostro desencajado, comprendió que algo había salido mal. «¿Qué ha pasado?», preguntó con impaciencia. Ella lo miró con desprecio. «Tú dijiste que sabías controlarlo todo, ¿verdad? Pues acabas de provocar una guerra». Gabriel frunció el ceño. No soportaba el tono desafiante de María. «No exageres. Si Andrés lo sabe, será cuestión de tiempo que acepte la realidad. El hijo no es suyo». María lo interrumpió con un suspiro de furia. «Tú no entiendes nada. Andrés no es como tú. Él no olvida, ni perdona». Y sin más, se marchó, dejándolo solo con su soberbia y su plan de destrucción. De regreso en casa de Luz, Begoña trataba de calmarse. Había pasado horas llorando y, aunque el cansancio le pesaba, no podía dormir. Luz le sirvió una infusión y se sentó junto a ella. «¿Has pensado qué vas a hacer?», preguntó. Begoña se llevó las manos al vientre, como si buscara una respuesta allí. «No lo sé, solo sé que no quiero que este niño nazca en medio del odio. Ni que crezca escuchando mentiras». Luz la miró con ternura. «Entonces decide por ti, no por nadie más. Ni por Gabriel, ni por Andrés, ni por lo que esperan de ti». Begoña asintió lentamente, aunque en su interior sabía que ninguna decisión sería sencilla. Porque el amor que aún sentía por Andrés era tan real como la vida que llevaba dentro. Y ese amor, aunque prohibido, seguía latiendo. Aquella noche, Andrés volvió a su despacho. Abrió los cajones buscando algo que no sabía definir. Encontró las cartas de Enriqueta, los documentos de la investigación, y una foto vieja. Él y Begoña, en un verano que parecía eterno. La miró largo rato, hasta que las lágrimas comenzaron a empañar el papel. «¿Por qué no puedo odiarte?», susurró. «Sería más fácil si pudiera». Mientras tanto, en otra parte del pueblo, Gabriel bebía solo en la cantina. Los ojos oscuros, la sonrisa torcida. En su mente ya se formaba un nuevo plan, más peligroso que los anteriores. Si no podía tener el amor de Begoña, destruiría todo lo que ella amaba. La fábrica, la familia, la colonia. Y en esa mirada fría y calculadora, se escondía la promesa de una venganza que apenas comenzaba a tomar forma. En el silencio de la noche, Begoña se recostó sobre la cama, la mirada perdida en el techo. Recordó la expresión de Andrés al escuchar la verdad. No fue odio, fue algo peor. Una tristeza profunda, un vacío que le rompía el alma. Y comprendió que, aunque la vida siguiera su curso, nada volvería a ser igual. Andrés pasó la noche entera sin pegar los ojos. El amanecer lo sorprendió sentado en su escritorio, con la mirada perdida en el vacío y las manos aún manchadas de tinta. No había dormido, ni comido, ni siquiera respirado con normalidad. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a escuchar esa voz temblorosa repitiendo: «Estoy embarazada». Esa frase no solo le había arrebatado el aire, sino también la certeza de todo lo que creía saber sobre su vida. La casa amaneció en silencio. María no bajó a desayunar. Sabía que cualquier palabra podría encender una nueva chispa. Andrés, sin embargo, necesitaba moverse. Tomó el abrigo, salió a la calle y caminó hasta la plaza principal. Allí, la vida seguía como si nada. Las mujeres cargaban cestas de pan, los niños corrían detrás de un balón, el reloj del ayuntamiento marcaba las 9. Pero para él, el tiempo se había detenido. Pasó por la puerta de la fábrica sin entrar. Desde la acera, observó las ventanas empañadas, el humo que salía de la chimenea, los obreros que entraban con la cabeza gacha. Todo lo que había ayudado a construir le parecía ajeno. Un edificio lleno de mentiras, de secretos, de luchas por poder. Por un instante, sintió la tentación de irse, de dejarlo todo atrás. Pero el orgullo, y quizás una forma de amor que aún no moría, lo retuvo allí. Dentro, Damián lo vio desde la ventana de su despacho. No necesitó palabras para comprender el estado en el que se encontraba su hijo. Desde que Jesús murió, pocas veces había visto a Andrés tan frágil, tan roto. Sin embargo, el viejo de la reina, con su habitual dureza, se contuvo. Sabía que si se acercaba, solo empeoraría las cosas, porque hay dolores que ni un padre puede consolar. Al otro lado del complejo, Gabriel llegaba temprano. Nadie sabía que esa mañana había pasado por la notaría para firmar un documento que lo acercaba un paso más a su objetivo. Su plan era meticuloso. Primero desestabilizar la gestión,
luego provocar una crisis de suministro y, finalmente, forzar una venta que le daría control sobre la empresa. Todo estaba calculado, todo, excepto el corazón de Begoña. Cuando la vio entrar más tarde por el portón, su mirada se suavizó apenas un segundo. ¿Podemos hablar?, le dijo en tono bajo. Ella asintió, sabiendo que no podía seguir evitando esa conversación. En el despacho, Gabriel intentó sonar comprensivo. Sé que te he presionado, Begoña. Pero todo lo que quiero es darte estabilidad, seguridad, un hogar para nuestro hijo. Ella lo interrumpió con una serenidad inesperada. No me pidas que te diga lo que no siento. Gabriel apretó los puños, pero mantuvo la sonrisa. Entonces, ¿qué sientes? Confusión, miedo, y sobre todo, culpa. Esa última palabra lo desconcertó. ¿Culpa por qué? ¿Por él?, preguntó con sarcasmo, refiriéndose a Andrés. Begoña no respondió, solo lo miró, y esa mirada bastó para confirmar lo que más temía. Que aquel niño, aún sin nacer, pertenecía a un amor que no era el suyo. El silencio que siguió fue casi violento. Gabriel se levantó de golpe, empujó la silla y salió sin mirar atrás. Su orgullo herido ardía más que cualquier sentimiento genuino. Mientras bajaba por las escaleras, se prometió que ninguno de los dos, ni Begoña ni Andrés, saldría indemne de lo que estaba por venir. Al mediodía, Luz fue a buscar a Andrés. Lo encontró en la taberna de Gaspar, con la camisa desabrochada y la mirada vacía. Era la primera vez que lo veía así, derrotado. No puedes quedarte aquí encerrado con tu rabia, le dijo con voz firme. Andrés levantó los ojos, sin reconocerla del todo. ¿Y qué quieres que haga, Luz? ¿Felicitarla? ¿Desearle suerte? Ella negó despacio. Quiero que no la destruyas. Porque, aunque no lo creas, ya está bastante rota. Andrés no contestó. El silencio se alargó hasta que ella decidió sentarse frente a él. Sé lo que sientes, continuó. Y también sé que cuando amas de verdad, no buscas ganar, sino entender. Esas palabras lo desarmaron. Por un instante, los ojos de Andrés se llenaron de lágrimas que no quiso mostrar. No sé si puedo entender algo más, ni a ella, ni a mí mismo. Luz suspiró. A veces no se trata de entender, Andrés. Se trata de aceptar que la vida sigue, incluso cuando el amor duele. Se levantó, dejó unas monedas sobre la mesa y se marchó, sabiendo que no había mucho más que decir. Pero esas frases, simples y sinceras, se quedarían grabadas en la mente de Andrés durante mucho tiempo. Mientras tanto, en casa de Digna, la tensión se palpaba. Joaquín y Gema discutían por asuntos de contabilidad, sin saber que una noticia mucho más grave estaba a punto de sacudir la colonia. Gaspar irrumpió sin llamar a la puerta, con una carta en la mano. Han llegado noticias de Gras, anunció. Era una carta dirigida a Cristina. Dentro, solo unas líneas. Si decides quedarte, sabrás que no podrás volver. La joven la leyó varias veces, comprendiendo que su decisión de permanecer en la colonia tendría un precio. Por la tarde, María salió en busca de Gabriel. Lo encontró en el despacho, con los ojos enrojecidos y los papeles desordenados. ¿Qué piensas hacer?, preguntó con voz tensa. Él sonrió de lado. Lo mismo que siempre, María, ganar. Ella lo miró con una mezcla de miedo y fascinación. Estás jugando con fuego. Gabriel se acercó, tan cerca que pudo oler el perfume que ella solía usar solo para Andrés. El fuego purifica, susurró. Y esta familia necesita arder para renacer. María retrocedió, horrorizada por lo que acababa de escuchar. Por primera vez, sintió que había alimentado a un monstruo. Su silencio lo había protegido demasiado tiempo, su rencor lo había ayudado a fortalecerse. Ahora era tarde para retroceder. En la fábrica, Damián reunió a sus hijos. Faltaban Marta y Pelayo, de viaje, pero la tensión entre Andrés y Gabriel bastaba para llenar toda la estancia. Nadie hablaba. El patriarca los observó uno por uno, intentando reconocer en ellos algo de la unidad que una vez tuvo la familia. Pero ya no quedaba nada, solo fragmentos. Si seguimos enfrentándonos entre nosotros, no quedará nada por lo que luchar, dijo con voz grave. Andrés apenas lo escuchó. Gabriel fingió asentir, mientras en su mente cada palabra era una oportunidad más para planear su venganza. Al caer la noche, Andrés regresó a su casa. María dormía en la habitación, fingiendo calma. Él se quedó de pie junto a la ventana, mirando la oscuridad del jardín. En sus pensamientos, se mezclaban imágenes de Begoña, del hijo que no sería suyo, de la fábrica que se desmoronaba, de los fantasmas que nunca se iban. En el reflejo del cristal, por un momento creyó ver a su hermano Jesús. Y ese reflejo, tan nítido y fugaz,
lo hizo temblar. He fallado en todo, hermano, susurró. Incluso en amar. La tarde siguiente cayó sobre la colonia con un aire extraño, como si el cielo presintiera que algo estaba a punto de quebrarse. En la fábrica, los obreros trabajaban en silencio, conscientes de las tensiones invisibles que cruzaban el lugar. Desde su oficina, Damián observaba los pasillos como un general que sabe que la batalla se libra no con armas, sino con secretos. Había vivido suficientes guerras para reconocer el olor del peligro, y ese olor se respiraba en cada rincón. Andrés llegó tarde, su rostro lo decía todo. La noche sin descanso, la desesperanza, la rabia contenida. No hizo falta que hablara para que su padre entendiera que algo más que un problema de negocios lo atormentaba. «Estás dejando que tus sentimientos te cieguen», le dijo Damián con voz grave, intentando imponer la autoridad que le quedaba. Andrés no respondió, solo apretó los puños y murmuró: «No puedo pensar cuando todo lo que amo me destruye». Damián guardó silencio unos segundos. «Entonces aprende a amar de otra forma», dijo finalmente. Fue una frase que Andrés no comprendió del todo en ese momento, pero que quedaría grabada en su memoria como una advertencia. Mientras tanto, Begoña se había refugiado en casa de Luz. La doctora la mantenía bajo observación, asegurándose de que su salud física no se viera afectada por el estrés. Pero el verdadero peligro no era médico, era social. En una colonia donde las lenguas eran tan rápidas como los juicios, su embarazo sin compromiso se había convertido en tema de conversación. Las vecinas murmuraban al verla pasar, algunas con lástima, otras con desprecio. Begoña soportaba todo con una dignidad casi dolorosa, pero cada palabra le dejaba una cicatriz invisible. Luz intentó defenderla, pero no podía estar en todas partes. Un día, en el mercado, escuchó a dos mujeres susurrar: «No puede ser del abogado, seguro que es del hermano». Aquellas palabras la hirieron más de lo que habría querido admitir. Volvió a casa con el alma hecha trizas. Cuando Begoña la vio entrar pálida, lo entendió todo sin que ella dijera una palabra. «Ya lo saben, ¿verdad?», preguntó con resignación. Luz asintió. «Y lo peor es que disfrutan haciéndote daño». Begoña se sentó junto a la ventana, acariciando su vientre como buscando consuelo. «Quizás me lo merezca», dijo en voz baja. Luz la miró con una mezcla de ternura y rabia. «Nadie merece ser juzgado por amar, Begoña. Ni siquiera tú, que a veces amas de forma equivocada». Esa frase la hizo llorar, pero también la despertó. Por primera vez en días, levantó la cabeza y dijo con firmeza: «Entonces no me esconderé más». Esa decisión marcó un punto de inflexión. Al día siguiente, volvió a trabajar en la clínica, ignorando las miradas y los murmullos. Caminaba erguida, serena, aunque por dentro cada paso era una batalla. En el pasillo, se cruzó con Gabriel. Él la observó de arriba abajo, sin disimulo. «Veo que ya no te escondes», comentó con ironía. «No tengo nada que ocultar», respondió ella sin detenerse. «Solo un hijo que merece respeto, aunque tú no lo entiendas». Las palabras lo hirieron más de lo que dejó ver. La rabia volvió a su rostro y, en ese instante, comprendió que había perdido el control sobre ella. «Si no puedo tenerte, Begoña, haré que te arrepientas de desafiarme», pensó. Y esa misma tarde, dio la orden que cambiaría el destino de todos: manipular los registros de producción de la fábrica para culpar a Andrés de un supuesto desfalco. El plan fue tan sutil como perverso. Gabriel usó su posición como abogado para infiltrar documentos falsos y preparar una auditoría, espontánea, que lo dejaría todo al descubierto en el peor momento posible. Nadie sospechó de él, salvo Luz, que empezaba a atar cabos al ver cómo ciertos papeles desaparecían del despacho de Andrés. Luz habló con Damián esa noche, cuando ya todos se habían ido. «Hay algo raro en los balances», dijo mostrando los documentos que había encontrado. El patriarca los revisó con atención y frunció el ceño. «Esto no es un error, es una trampa». «¿De quién?», preguntó ella. «De alguien que conoce demasiado bien a mi familia», respondió con una mezcla de cansancio y lucidez. En ese momento, Damián comprendió que lo que estaba en juego no era solo el futuro de la fábrica, sino el honor de su apellido. «No dejaré que destruyan lo que construí con mis manos», dijo con una determinación que hacía tiempo no mostraba. Mientras tanto, Andrés caminaba sin rumbo por las calles vacías. Había intentado visitar a Begoña, pero Luz no se lo permitió. «No estás preparado», le dijo, impidiéndole entrar. «¿Preparado para qué? ¿Para verla sufrir por mi culpa?», gritó él. «No», respondió ella, «para entender que no todo lo que duele debe ser reclamado». Esa noche, Andrés bebió más de la cuenta. En el fondo, lo sabía.
cada vez que pensaba en ella, se destruía un poco más. Se odiaba por seguir amándola, se odiaba por no poder odiarla. En su mente, la imagen de Jesús, su hermano muerto, se mezclaba con la de Begoña, y todo se convertía en un laberinto de culpa. Le fallé a todos, murmuró, golpeando la mesa con el puño. A él, a ella, a mí. En su casa, María lo esperaba despierta. Cuando lo vio entrar tambaleante, sintió una punzada de miedo y compasión. Andrés, por favor, comenzó a decir, pero él la interrumpió. No hables. No intentes arreglar lo que nunca fue real. La mujer se quedó helada. No digas eso, es la verdad, replicó. Lo nuestro siempre fue una huida, no un amor. María retrocedió, intentando mantener la compostura. ¿Y ahora, qué harás? ¿Correr detrás de ella como un loco? Andrés la miró con una mezcla de tristeza y cansancio. No, correr no, pero tampoco seguiré mintiéndome, y subió las escaleras, dejando a María llorando sola en la oscuridad del salón. A la mañana siguiente, Damián reunió a Luz en secreto. Necesito que cuides de Begoña, le dijo en tono grave. No solo como médico, como mujer. Ella asintió, comprendiendo el alcance de esas palabras. ¿Y tú qué harás?, preguntó. Lo que haría cualquier padre. Proteger a mis hijos, incluso de sí mismos. Mientras hablaban, en otro despacho de la colonia, Gabriel firmaba los últimos documentos de su complot. A su lado, un hombre de traje oscuro. Un auditor externo. Sellaba el acuerdo. Cuando salgan los números, Andrés quedará expuesto, dijo el abogado con una sonrisa fría. Y yo seré el único capaz de salvar el negocio, a cambio de todo. En ese instante, el destino de la familia de la reina quedó sellado. Y aunque ninguno de ellos lo sabía, el verdadero golpe no sería económico, sino emocional. Porque el plan de Gabriel no solo apuntaba al dinero, sino a lo más frágil que tenían, la confianza. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño en la colonia, un silencio que precede a las tormentas. En los pasillos de la fábrica, los murmullos se multiplicaban. Algo había ocurrido, algo grave. Andrés llegó temprano, intentando concentrarse, pero el ambiente lo asfixiaba. Los empleados lo miraban con recelo, los jefes evitaban su saludo. Y entonces lo supo. La trampa de Gabriel había comenzado a dar sus frutos. A media mañana, un inspector apareció con varios documentos en la mano. Habló en voz baja con el contable, luego pidió ver al señor de la reina. Damián, al recibirlo, comprendió de inmediato que aquella visita no era casualidad. Venimos por las irregularidades en los balances, dijo el auditor con tono cortante. Damián lo miró con frialdad. ¿Irregularidades o invenciones? El hombre no contestó, se limitó a mostrarle las cifras falsificadas. Cuando Andrés entró en la oficina, el ambiente ya era denso. ¿Qué significa esto?, preguntó mirando los papeles. Nadie respondió. Damián, con el rostro pálido, se acercó a su hijo. Dicen que tú firmaste estas órdenes de compra. Andrés revisó los documentos con rapidez y comprendió enseguida. Su firma estaba allí, pero no era suya. Esto es una falsificación, murmuró. El auditor lo observó con fingida neutralidad. Entonces tendrá que demostrarlo. Gabriel apareció justo entonces, con su habitual calma. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, fingiendo sorpresa. Damián lo miró con una mezcla de furia y sospecha. Eso debería decírmelo usted, abogado. Gabriel sonrió. Yo solo intento ayudar. Si hay un error, lo resolveremos, siempre que Andrés colabore. Aquella frase fue la puñalada final. Andrés comprendió, en ese instante, que todo había sido orquestado. Al salir de la oficina, lo invadió una sensación de vértigo. La traición, el dolor, la impotencia, todo se mezclaba hasta volverse insoportable. Caminó sin rumbo hasta el patio trasero, donde se detuvo frente a la vieja caldera que meses atrás había reparado con sus propias manos. Otra vez tú, otra vez los fantasmas, murmuró. Golpeó la pared con el puño hasta sangrar. No lloró, solo respiró hondo, como si el dolor físico pudiera distraerlo del otro. Mientras tanto, Damián, decidido a no dejar las cosas así, llamó a Joaquín y a Luis. Vamos a revisar cada documento, cada factura. No dejaré que hundan el apellido de la reina. Luz se unió a ellos, ofreciendo revisar las cartas que había interceptado. Hay un patrón, explicó. Todas las modificaciones se hicieron desde la oficina de Gabriel. Damián la miró con asombro. ¿Estás segura? Lo suficiente como para jugarme el nombre, respondió ella sin dudar. A esa misma hora, Begoña regresaba de la clínica.
Luz la había llamado esa mañana, pidiéndole que pasara a verla. No es por tu salud, le aclaró. Es por algo que debes saber. Cuando llegó, Luz le contó en voz baja lo que estaba ocurriendo. Gabriel ha manipulado los libros contables. Y no solo eso, quiere destruir a Andrés. Begoña se quedó helada. ¿Por qué? Porque no soporta perder el control. Y tú eres la razón. Las palabras la golpearon con fuerza. Durante un instante, sintió que todo el peso de la culpa caía sobre sus hombros. Entonces todo esto, es por mí. Luz la miró fijamente. No, es por él, por su ambición, pero tú puedes evitar que lo logre. Sin pensarlo más, Begoña salió de la consulta y fue directamente a la fábrica. Los trabajadores la observaron sorprendidos cuando la vieron atravesar el patio, decidida. Entró en el despacho de Gabriel sin llamar. Él levantó la vista, fingiendo tranquilidad. ¿Qué haces aquí? Vengo a mirarte a los ojos mientras me mientes, dijo ella con voz firme. Sé lo que hiciste. Gabriel sonrió con frialdad. No sé de qué hablas. Si lo sabes, lo interrumpió. Falsificaste documentos para culpar a Andrés. Manipulaste todo para destruir a su familia. Él se levantó despacio, acercándose a ella con pasos lentos, amenazantes. Tú no entiendes nada, Begoña. Yo lo hago por nosotros. ¿Por nosotros? Sí, si ellos caen, tú serás libre. Libre de ese apellido, de esa gente que te usa, de ese hombre que aún no puede olvidar a tu marido muerto. Begoña lo miró horrorizada. ¿Y crees que así conseguirás mi amor? No se ama destruyendo. Gabriel sonrió, pero en sus ojos ya no había humanidad. No me interesa tu amor, me interesa tu obediencia. Ella retrocedió un paso, comprendiendo por fin la magnitud del peligro. Nunca tendrás eso, respondió, antes de girarse y salir con el corazón desbocado. En ese instante, Andrés apareció en el pasillo. La vio salir, pálida, temblando, y sin pensarlo la tomó del brazo. ¿Qué pasa? Tienes que irte, le susurró ella. Gabriel va a por ti. Ya lo sé todo. Él la miró confundido. ¿Cómo lo sabes? Porque Luz me lo contó. Porque te están tendiendo una trampa. Y porque no soportaría verte caer otra vez. Durante unos segundos, se quedaron frente a frente, sin hablar. Era como si el tiempo se detuviera una vez más, como tantas veces antes. Andrés quiso decir algo, pero ella lo interrumpió. No digas nada, solo prométeme que no le dejarás ganar. Él asintió, con los ojos llenos de una mezcla de amor y desesperación. Damián apareció detrás de ellos, con Luz a su lado. Ya tenemos pruebas, dijo con voz tensa. Sabemos que los documentos salieron del despacho de Gabriel. La noticia cayó como un trueno. Andrés giró hacia su padre, incrédulo. ¿Pruebas? Sí, confirmó Luz, y las vamos a usar. En ese momento, Gabriel bajó las escaleras. Su rostro, por primera vez, mostraba algo parecido a la preocupación. Damián lo enfrentó de inmediato. He visto tus números, Gabriel. Y tus mentiras. El silencio en el hall era absoluto. Todos los presentes esperaban una reacción. Gabriel sonrió, intentando mantener el control. ¿Acusas sin pruebas, Damián? Las pruebas están aquí, respondió Luz, mostrando los documentos. Por un instante, el rostro del abogado perdió su máscara. Tendrás que responder ante la ley, añadió Damián. Y si lo que hiciste pone en peligro a mi familia, juro que pagarás cada una de tus palabras. Gabriel intentó recuperar la compostura, pero ya era tarde. La mirada de todos los presentes lo condenaba. En un último intento de defensa, se giró hacia Begoña. ¿También tú crees esto? Ella lo miró con lágrimas contenidas. No lo creo, Gabriel. Lo sé. Aquel fue el golpe final. El hombre se quedó inmóvil, incapaz de responder. Damián dio la orden de que lo escoltaran fuera de la fábrica. Al salir, Gabriel lanzó una última mirada a Begoña, cargada de odio. Esto no ha terminado, dijo con voz baja, y desapareció entre la multitud. La calma que siguió fue engañosa. Begoña apenas podía mantenerse en pie. Andrés la sostuvo del brazo, temiendo que se desmayara. Ya está, le dijo con suavidad. Todo ha terminado. Ella negó con la cabeza. No, Andrés, nada ha terminado. Esto es solo el comienzo. Esa noche, en la casa de los de la reina, el ambiente era denso. Damián permanecía sentado en su sillón, con los documentos sobre la mesa. Andrés, de pie junto a la ventana, miraba las luces de la colonia. ¿Crees que esto bastará para detenerlo? Preguntó. Por ahora, sí, respondió su padre. Pero el daño ya está hecho. Andrés asintió, en silencio. Sabía que tenía razón. Miró el reflejo en el cristal, y una vez más, vio el rostro de Jesús en su mente. Te lo prometo,
Hermano, murmuró. No dejaré que vuelva a destruirnos. En otro extremo del pueblo, Begoña regresó a su casa. Se detuvo frente al espejo, se acarició el vientre y susurró. Aún no sé qué será de nosotros. Pero este niño no nacerá entre la mentira. Afuera, el viento soplaba con fuerza, como si quisiera borrar los restos de un día que lo había cambiado todo. La cámara invisible del destino se aleja lentamente de la colonia. En cada rincón, alguien lucha por respirar después de la tormenta. Luz escribiendo un informe, María llorando en silencio, Damián encendiendo un cigarro que no fumará. Y en el centro de todo, Andrés, solo, con la vista perdida en la noche. Porque en sueños de libertad, incluso cuando la verdad triunfa, siempre queda algo roto.